de hacerlas para poder salir a patrullar la cosa. No olvidemos que la labor de la policía ecológica no es esperar el resultado de una caída de control, sino incursionar en el bosque y patrullar el diseño del bosque para detectar a los presuntos taladores del bosque seco de la costa norte de Perú, de la cual extraen el carbón. También tenemos las presiones políticas de grupos económicos para quebrar la ley de veda. Sabemos de que siempre se ha dado veda forestal y siempre ha tenido que levantarse la veda por presión de las asociaciones de productores de frutas, de cítricos, comerciantes, porque como les vuelvo a repetir, en tanto y en cuanto exista un mercado que exige, digamos, el carbón para las abollerías, para las cerealeras, para las leceras, para las ladrilleras, incluso para la industria metal, la metal donde hacen el acero, metalúrgica, exigen el carbón, exigen la leña, va a haber el tráfico ilícito de eso. La corrupción de algunos de los funcionarios, policiales, jueces, algunos ramos fiscales, ¿por qué no? La corrupción es un mal endémico que nos corroe, como decía Manuel González Braga, durante toda la época republicana y hasta actual, hasta en la actualidad no se puede desarrollar. Lo que es peor, no deja factura, no deja evidencia. Y ustedes saben que para poder sentenciar a una persona, ya sea por provecho activo o pasivo, tiene que haber la prueba. Si no hay prueba, nos puede inclusive denunciar por acción privada con una querella. Por eso es que uno a veces, sabiendo que tal o cual funcionario superior público es corrupto, uno tiene que quedarse pegado porque no tiene la prueba. Pero es vos público, es vos de que ese hombre es corrupto. Pero no hay la prueba. ¿Por qué? Porque la corrupción no deja prueba. Por eso es que se han creado actualmente las fiscalías anticorrupción para afinar el trabajo o inteligencia de la policía y poder justamente contra eso. Está dando buenos resultados, por lo menos en Lima, sé que está dando buenos resultados. Acá no tenemos fiscalía ambiental, no tenemos fiscalía contra el crimen organizado y no tenemos fiscalía de lucha contra la corrupción. Otro es la indiferencia de las autoridades de la Policía Americana. ¿Por qué digo la indiferencia? Porque como les vuelvo a repetir, mayormente nos interesamos en cosas banales, en querer asistir a diplomados, conferencias que nos digan sobre el delito de robo, de homicidio, de demencia, ilegalidad, etcétera, etcétera. O sea, como digo, delitos de viejo puño o delitos de sangre como el homicidio, la lesión. Pero no nos preocupamos de ver estos nuevos delitos que nos están consumiendo y que nos van encendiendo, que como les he enseñado en el video, el calentamiento global, señores, es una realidad. El problema de la contaminación ambiental por falta de oxígeno, ¿no? Debido a la tala indiscriminada de los bosques, también es una realidad. Las diversas formas de contaminación están haciendo que el periodo de vida de una persona ya no sea por 100 años. Lo natural es que una persona viva normalmente como es en Canadá. ¿Por qué? Porque en Canadá jamás le van a ir a hacer una exploración de minera, de petróleo, y tienen una policía mundial Canadá hasta el mundo. Cuidan su agua, cuidan sus recursos naturales, y la calidad de vida es mínima de 0 a 100 años. Acá, el promedio de vida, señores, en Latinoamérica es de 0 a 60 años. Por eso es que las AFP dicen que jubilamos a los 65. Es decir, ya no somos cuando estemos en el cementerio. ¿No es cierto? O sea, todos son estudios de mercado, estudios de mercado. Bueno, ¿a cuánto nos jubilamos? ¿Cuál es el promedio de vida en el Perú y en Latinoamérica? 65. Y con honrosas excepciones, digamos 80. Y entonces dice, así que hay que jubilarlo a los 60.
Bueno, esto era antes y sigue siendo de la penalidad de los derechos ambientales. Usted sabe que máxima la pena es de 10 años. Pero siempre he dicho yo que el derecho penal es una panacea para solucionar los problemas y los conflictos socioambientales. Ya les he dicho en la introducción de la clase que hay otras formas de penalizar. ¿Cuáles son? Los procesos constitucionales que son efectivos y los procesos civiles, los procesos administrativos. Porque el derecho penal, en el caso de mi intervención, es la última rata. El Estado, para perseguir a sus ciudadanos, no recurre a recursos. Hay otra forma. Otra forma de control social formal. Pero ¿por qué digo mayormente derecho penal? Los abogados me dan diversas respuestas. Una muy bien, usted está denunciando esa, pero este es un ilícito laboral, es un ilícito civil, es un ilícito penal. No, dice, pero si yo demando rescisión o resolución de contrato, me demora 20 años, y aquí no, dice fiscalía, no me paga. No se puede utilizar el sistema penal porque se deslegitima. Eso no puede ser. Por ejemplo, es un caso de que, se me ocurre, ¿no? Alguien lleva la computadora a la recarga y el fulano le cambia las piezas o la tira. Él va a decir, oiga, esta deduce a profesión ilícita o estafa, como el costo dice un software de dolor. ¿Será estafa? ¿Será profesión ilícita? No. Ese es un incumplimiento de contrato. ¿Qué clase de contrato? ¿Qué clase de contrato? Contrato de servicio. Le presta B 100.000 soles y no le paga. Paga la fiscalía. ¿Qué cosa tiene que ser ahí? Una demanda por dar obligación de suma de dinero. Protesta del mismo valor que tiene. No hay derecho de estafa, ni de profesión ilícita. Pero sin embargo, los abogados no dicen, ¿por qué no tienes derecho? No me paga. Entonces, ahí se da una problema. No se puede decir, no se puede ser legítima el sistema penal. El sistema penal sirve para las conductas de mayor relevancia, de mayor gravosidad del derecho jurídico tutelado. No podemos abrir una frase. Igualmente la policía pone en disposición de sacos de carbón. ¿Y cómo no pone los 600 sacos de carbón? ¿Por qué pone 3 sacos a un pobre campesino de pobre? Habría que preguntarse muchas cosas. Entonces, las exiguas multas administrativas que hoy día han cambiado, ahora ya son mediante WIP. Falta de los ambientalistas que interpreten, sistematicen, efectivamente no existen muchos ambientalistas. No existen. Lamentablemente no lo saben. O han visto ustedes un abogado experto en aguas, un abogado experto en suelos, un abogado experto en flora silvestre, un abogado experto en fauna, un abogado experto en derecho urbanístico. No hay. Hoy día las empresas están solicitando abogados de preferencia con estudios ambientales. ¿Y por qué creen eso? Porque hoy por hoy las empresas están en la mina. ¿Cuál es el mejor abogado? ¿Aquel que gana más juicios para el empleador durante el ejercicio económico o aquel que no tiene ningún juicio durante el ejercicio económico? ¿Cuál es el mejor abogado? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor abogado? ¿Aquel que gana más juicios o aquel que no tiene ningún juicio? El que no tiene ningún juicio. ¿Y sabe por qué? Porque hoy día las empresas, yo debo salir a un abogado que evite que mi empresa tenga problemas con los particulares o con el Estado. Alguien puede decir que durante el año no trabajamos, pero no tiene ningún juicio, precisamente
la figura del abogado punitivo, litigante, que fue data de la década del 50, del 60, quedó en el olvido. Hoy día las empresas, los clientes, digamos aquí, buscan abogados que los prevengan de problemas de conflictos. Entonces, además, se sería preventivo. Por eso que muchas veces los alcaldes no quieren pues buenos abogados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren los alcaldes? Secretarios, choros, libertad, cuando yo soy su abogado, yo no estoy diciendo que eso no lo haga, porque eso es, pues si usted lo va a hacer, entonces yo renuncio. Yo el abogado de mí. Pero a veces no le agacha la cabeza y está ahí. Por eso es que muchas veces sí están en los municipios. ¿Ah? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, también hay que reforzar la cultura de lo que es la ética profesional. Los colegios profesionales también tienen esa responsabilidad. Fortalecer la ética, tan medidamente en nuestra profesión. Falta de la eliminación de las zonas reservadas. Lógicamente, si no sabemos de dónde a dónde constituye la grande, la Quimapa, etc., indudablemente no podemos determinar si la conducta se realizó en una zona de agrupamiento, en la zona dentro del área protegida o fuera de la zona de agrupamiento. Tiene que haber una delimitación y divulgación también. Ausencia de una efectiva política laboral eficaz en materia de desempleo y subempleo. ¿Por qué? Porque mayormente, ¿qué hacen los inversionistas? Van a los potreros, le dicen, señor, le compro en pie su monte y le pago tanto. Y el hombre, como no hay agua, porque vive en la agricultura, le vende el potrero, le vende el monte, le vende el bosque en pie. Ellos se encargan de hacer todo el negociado de los permisos de extracción forestal para poder obtener el permiso o la autorización y poder talar y transformar en carbón la leña para poder proyectar. Bueno, el afán de lucro. ¿Por qué el afán de lucro? ¿Cuánto creen que compran un saco de carbón en Chácara? ¿Cuánto creen ustedes que cuesta un saco de carbón? ¿Saben cuánto cuesta? De 7 a 10 soles. ¿Cuánto lo venden hoy en un saco de carbón? 100 soles. Díganme si no es un negocio redondo. ¿Vale la pena? ¿Por qué? Porque un traficante de la población, no estoy diciendo que se meta en la cárcel de la que se haga un viaje por semana, un viajecito por semana nomás a Lima, al mes son 4 bailados de cada trailada de 6 cosas. No gana nadie 1 millón de soles mensuales. Nadie gana esa cantidad. Entonces, ¿qué se debe promocionar? El incentivo del ecoturismo, el turismo vivencial, como lo ha hecho, por ejemplo, la comunidad Santa Catarina en Chocoyá. Se dieron cuenta y actualmente ellos viven el ecoturismo vivencial. Y ahora ellos se dan cuenta que tiene que haber mayor vegetación arbórea para que pueda ser el hábitat de la pava aliblanca, último refugio que tiene la Penelo de Albipendes para poder sobrevivir, porque ustedes saben que ya no puede ser en otro sitio antes su hábitat desde la quebrada de Cacacón, en Monos Oñaupe, hasta Chomoyá, que tenía su hábitat. Hoy ya no puede volar. ¿Por qué? Porque ya no es posible. ¿Dónde va a habitar ese animal? Ojo que no hemos hablado, por ejemplo, de los servicios ambientales que proporciona el bosque. Son 70 servicios ambientales que nos da el bosque. Supongamos que así como pagamos la luz y el agua, tendríamos que poner a costo, a cobro, los servicios ambientales. ¿Por qué? ¿Por qué nos dan los servicios ambientales? El primer elemento que nos da es la vida, mediante el oxígeno, porque ellos capturan el dióxido de carbono y nos brindan el oxígeno. Segundo, sirve como abono, sirve como fijación de la tierra del suelo para que no exista la erosión.
no tiene que cargar cuando viene la presentación mundial. Nos brindan sus bienes, sus frutos. Se llaman bienes forestales, los frutos. Y podrían exigir comer, pero si vienen los forestales no saben muy bien. Pero no lo valoramos. Más fácil, tira el negocio, 7 soles por centito de carbón y después me quedo con el potrero pegado. Y ya no tengo más. Eso es lo que está pasando en Moro, en Corporado, en Hornos, en La Matanza, en el Torrejo, donde otrora había avenados. No viene aquí ni la garantía que sale. Hay que capacitar a la persona para seguir el alternativo agro y calor. O sea, no solamente el cultivo, sino también el agro y calor. Combinar el bosque con productos forestales. Desconocimiento e ignorancia de la población rural sobre el delito de corrupción de peces. Muchas veces también hay muchos campesinos que desconocen que el carbonizar, o sea, transformar su bosque en carbón, es delito y es electoral. Hay que capacitarlos, hay que educarlos y hay que darles alternativas. ¿Por qué? Porque el campesino te piensa con el estómago, con el día a día. El campesino no define qué intereses que esté prohibido y tengo hambre, señor. Por eso es que compete a los gobiernos regionales tratar de incentivar el agro a fin de erradicar en las poblaciones rurales de mayor vulnerabilidad el desempleo, la desocupación. Bueno, carencia de políticas educativas y culturales de programación de la población. Esto siempre muchas veces se ve en los mismos centros educativos, aunque hoy día he visto con mucho beneplácito que ya sí están haciendo marchas de sensibilización ambiental, ya les enseñan los biohuertos, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, porque educa de niño para que no tengas que hacer de viejo. Entonces, hemos visto 20 causas por las cuales se ha incrementado la tala y la carbonización en lo que es la costa norte del Perú, específicamente en la región Camballén y Piura. Ahora vamos a ver algún modus operandi de cómo sale el tráfico ilícito de carbón hacia los mercados del sur. El ingenio de los comerciantes inescrupulosos que se dedican a esta actividad ilícita llegan pues a situaciones inimaginables, igual como los traficantes de drogas que inclusive se tragan píldoras para llevar la droga a los intestinos a otros países. Igualmente estos señores han llevado el oro negro, ¿no? Porque realmente su rentabilidad es astronómica, ¿no? A hacer una serie de modus operandi cómo sale el carbón hacia el mercado del sur. En primer lugar, he detectado una modalidad. Uno de esos testigos que yo le he puesto es un trabajo de campo que hice para obtener mi tesis en ciencias penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en convenio con la Universidad Nacional Correcaya, que se llama, mi tesis se llama La criminalidad ecológica del departamento de La Bahía. Entonces tenía que hacer un estudio de campo para ver cómo salía el carbón. Y miren lo que encontré. Esta empresa consiste en transportar el carbón en medio de la carga, es decir, en la plataforma del carro va vaina de algarroba. La vaina de algarroba es un producto diferente a la madera, es un producto o un subproducto.
va el carbón, ya sea en saco o también a granel, y en la última le ponen hoja de plátano y ponen una especie de plátano, o también le ponen cajas de limón y llevan la guía de productos agropecuarios. Pero todo el camino es carbón. Solamente es una lámina, es como una hamburguesa. Entonces así pasa controlan, paseo. Pero la policía ecológica, la policía especial, se da cuenta de que por ejemplo tiene un gancho, un fierro, un gancho, lo meten, lo sacan y sale negro. A descargar. O si no también a arreglar. Después tenemos el tiburón, llamada también la pesquera. ¿En qué consiste esta modalidad o este modo operandi? Consiste en llenar una pesquera llenecita de carbón y al final le ponen un plástico, le ponen hielo y ponen una sarta de fruteles o de lisas que inclusive estiran agua cuando lo paran a la pesquera, pensando que todo es pescado. Pero, oh sorpresa, quitas la primera lámina de hielo y entonces con el plástico, quitas el plástico y todo está bien. Tenemos el equipo de fútbol. Este consiste en contratar a esos que siempre paran en la cancha de bolos o de borracha jugando fútbol y dicen, oye, ¿quieren ganar unas 2 cajas de cerveza para hacer? Sí, ¿qué cosa hay que hacer? Mira, súbanse a la baranda de la cara, vamos a pasar de carrera y vayan ustedes ayudando al equipo de sus amores. Entonces pasa, y van a jugar como que están pasando el carbón. Entonces, esas cosas no es que realmente se pueden evitar. Bueno, el carrusel consiste en transporte. También esto se llama carrusel. Consiste en transportar carbón de la expresada con una misma guía. ¿Qué pasa? Aquí existe corrupción. Por lo que este delito se comete con uso ideal o el delito de cohecho. ¿Por qué? Porque con una misma guía que tiene permiso, lógicamente, ¿qué cosa hace el traficante? Le dice al policía que está de turno, no, previa propina, de que no le sigue la guía. ¿Con qué finalidad? Que él vuelve a hacer otro cargamento, porque recién ahí la va a sellar. Pero, doctor, ¿y entonces cómo se determina el volumen por el cual fue autorizado? Fácil, en la zona de extracción donde ha sido concedido su permiso, en compra de otros carboneros que le meten ahí localmente a un precio bajo para poder seguir sacando carbón del área bajo contrato, cuando en realidad el volumen de ese carbón pertenece a otros potreros, a otras áreas fuera de contrato. ¿Sí me entienden, no? ¿Me han entendido? Si no lo explicaron realmente es la forma de utilizar. Ahora voy a explicar. Esto del carrusel propietario consiste en que el traficante de carbón con una misma guía de transporte forestal hace que no la firme el policía de la guía con la finalidad que con esa misma guía pueda pasar nuevamente. ¿Ya? Pero hay una situación. Si se le va a hacer la inspección, encuentran efectivamente que el volumen es acorde. ¿Por qué? Porque uno, no hace llegar la guía, y dos, que adquiere el carbón de otros traficantes que no tienen ningún permiso, que se les hace difícil pasar, que se informen, veo a él que tiene permiso y no lo puede sacar. ¿De acuerdo? Tiene la liebre. Bueno, esto consiste muchas veces en malos funcionarios policiales de alta
observación que antes ellos van adelante, abriendo paso ya sea en un vehículo particular o a veces en un vehículo oficial, según cualquier, van sondeando la garita, si hay fiscal, si hay técnico forestal, ¿no? Por la ruta hacia el carro. Pero el otro se comunica y dice libre, pase, y se vende. El convoy de guerra. ¿En qué consiste esto? Consiste que vienen 30 vehículos a dejar pertrechos militares al cuartel de Puebla y al retorno, todos los carros, una vez que dejan los pertrechos militares, vienen cargando el carbón, pero vienen con una torre y viene un soldado con un fusil que saca la cabeza. ¿Quién nos va a detener? Nadie. Pero si usted lo detiene, va a tener sus carros llenos de carbón. ¿Alguien? La guía falsa consiste en sacar el carbón o una guía que pertenece a Baja o a Amazonas y que incluso tiene los sellos de Tucará, tiene los sellos de Chamaya. Cosa increíble, son sellos falsos. Pero el carbón de dónde viene? De Hornos, de Tungurahua. ¿De dónde vienes? Jefe, vengo de Tarapoto. Y uno pues que conoce el lugar, Tarapoto, en primer lugar no se puede hacer carbón. ¿Por qué no se puede hacer carbón? ¿Por qué no se puede hacer carbón en Tarapoto? Por dos cosas elementales. Una, porque no existe bosque de carbonos. Y dos, porque como llueve mucho, la guayona no se pone. Si bien se quemaría todo. Pero ese es el que conoce. El que no conoce, le pueden hacer el avión. Máximo si viene sellado por la policía de Tucará o por la policía de Chamay. O son falsos, o simplemente se van, pagan su propina, le sellan y vienen y toman la ruta. Sí. El sistema hormiga, porque yo les decía, mayormente esto lo hacen pasando saco por saco, son sacos, 3 sacos y papones, y de ahí lo llevan. El embalaje, esto consiste en pasar carbón general en cajones como si fuera fruta y llevan una guía de transportes ahí. O sea, lo ponen en los cajones como si fuera fruta, pero sí es carbón y llevan una guía de transporte de productos. La encomienda, esto mayormente se da en los buses interprovinciales, lo mandan en las bodegas, ¿no? Lo mandan en las bodegas, no son encomienda. Y como mayormente los pasajeros que van de ruta llevan su maletín, por la premura del tiempo no llevan nada de carga, no llevan mucho equipaje, la bodega del bus va con 10, 15, 30 sacos de carbón para dentro. La vía marítima, esto consiste en sacar el carbón por el puerto de Ohio y cantidad de carbón en vía marítima. Y mayormente aquí no hay casi control, porque lo único que tiene aquí sería la máquina de guerra. Sí. El container. Ustedes han visto estos trailers que vienen sellados en un recinto, y ese container fletan un carro debidamente cerrado, que va herméticamente y llevan una guía de importación de mercadería de Ecuador o de Colombia. Y cuando se acerca el fiscal o el policía a querer verificar si efectivamente lleva la primera, dice no, va a sellar. No, entonces ábrelo, si no lo abrimos, si usted lo abre, yo no se lo vamos a autoridad, señor. Pero uno se la juega, porque puede que no encuentre nada. Pero, por sorpresas que da la vida, el container lleva el chiquito repetido de carbón. Pero uno se juega una denuncia penal. El carbón ecuatoriano trae guía con inclusive con póliza de importación de Ecuador, cuando sabemos que los ecosistemas ecuatorianos no carbones.
¿De dónde es este dragón? Realmente es de Piura, ¿no? Y canjea en Tumbes, como se calculó en esa de la historia del Ecuador, presentando el Museo de la Póliza de Mendoza. Increíble. Y la otra ya la más avesada es esa de pasajero a bordo, donde no se le ocurrió a un texano poner en los 52 asientos un saco a bordo, incluso a uno le ponía sombrero. Entonces, de lejos parecía que iba pasajero, llamó la atención que pusieron el sombrerado, ¿no? Entonces se detuvo, todo el impulso iba del reglamento de la República. También hay formas, hemos visto las formas de criminalidad y cómo sale el dragón, pero también hay formas cómo se narra el goce. Una de ellas es la ampliación de frontera agrícola. Yo lo que les he dicho, mayormente hacen denuncio de tierras seriadas, abandonadas, cuando en realidad son tierras de actitud forestal, ¿no? Ahí tenemos, y varios han quedado, tenemos el Verde, Santa Clara, ¿no? El mismo bote de Coma, un desalojo, etc. Entonces, utilizando eso, inclusive hacen solicitan, digamos, mediante su asesor, la constructora, la administración de esas tierras, ellas se llaman nada. No, esa bandada es hermosa. Y no son pues ni 100, 200 hectáreas, son 1000 hectáreas que se han traído abajo. Otro también es el conflicto de organizaciones campesinas. Sabemos que, por ejemplo, la comunidad de Santo Domingo de Ríos siempre mantiene conflictos con la comunidad de Sechura, con la comunidad de Morro, y en este conflicto, mayormente por los linderos, talan indiscriminadamente estas tierras. Los incendios forestales, que mayormente se han venido produciendo en unos es con la finalidad del cambio de uso de la tierra, de actitud forestal a actitud agrícola, y prenden fuego y a veces les gana el viento y se queman miles de hectáreas de bosque seco. El rodeo consiste en circular ramas a los algarrobos para quemarlo de raíz. Luego se les prende fuego, se limpia el terreno para cerrar el del valle dorado. Primero matan el árbol rodeándolo con ramas, ¿no? Para quemar los árboles. Y posteriormente viene la limpieza. El cartillo de la búsqueda de área de plata mayormente cargan en salas y sin embargo sacan la línea de hornos como si el carro viniera con permiso forestal de hornos cuando han cargado las salas. ¿Qué es lo que tiene que ser fiscal? ¿Qué es lo que tiene que ser verificar? Usted dice que ha cargado, vamos al sector, usted dice que ha cargado en hornos. Y resulta que no, hace tiempo se le dio el permiso de extracción forestal, hace tiempo. Ya no tiene de dónde sacar, pero está sacando de un sector, ya era fuera de la. Bueno, con esto terminamos. Modalidades de talla. Esto mayormente se da en la selva. Mayormente se ve en la selva. En mi largo terminal he entregado 22 modalidades de talla ilegal. Mayormente se da en selva y semiselva. La primera.
La segunda modalidad de tal ilegal se realiza con la aprobación de un plan operativo anual por parte de los servidores públicos, los técnicos forestales, con la realización de una inspección popular falsa. Es decir, jamás el técnico forestal fue con la Policía Ecológica a hacer la inspección popular para poder hacer el informe y hacer el plan operativo anual. Como hemos visto en el análisis normativo, ahora sí existe un tipo penal donde estos informes favorables o estas inspecciones falsas realizadas ahora se criminalizan. Con esta inspección falsa, lógicamente, sustentan una resolución. Tercera, se presenta un plan operativo anual para su aprobación y el expediente propuesto es verdadero. Existen individuos de flora, se supone, o especies forestales, pero este es negociado por los servidores del RENO, que ahora se llama Administración Técnica Forestal, creando especies forestales con volúmenes que no existen para luego ser vendidos por la vía de la forestal. Es decir, sin necesidad de contar con un permiso de inspección forestal en base al plan operativo anual, simplemente negocian y les dan la guía de transporte forestal. Ojo que aquí hay concurso de varios delitos: delito contra la fe pública, delito de cohecho y delito de responsabilidad funcional falsa. ¿De acuerdo? Cuarto, se presenta el plan operativo anual para su aprobación y el expediente propuesto verdadero, incluso si se hace la inspección popular antes de la aprobación para luego publicar en que las especies en pie con poco valor. Ocurre cuando las especies son de poco valor, existen muchas circunstancias, situaciones mucho más fáciles de negociar. Igualmente, aquí todo se hace conforme a ley, y ocurre algo. Ocurre que las especies con poco valor son las que realmente se declaran en COA, cuando realmente las especies maderables que van a extraer son especies maderables valiosas. ¿Cuáles son las especies maderables valiosas? La caoba, el cedro, ¿cierto? Quinto, la falsificación de guías de transporte. Esto no solamente existe en la selva y selva, sino también se ha probado que acá también han habido guías de transporte forestal falsos. Utilización de los árboles y volúmenes, los famosos nodos, que se ubican dentro de las estaciones de control forestal. Esto mayormente es de los inventarios. O sea, hay una madera inventariada que no se condice con otra madera que es traída de afuera y la ponen ahí para poder implementar el inventario. Séptimo, de la transformación del producto forestal que llega a los aserraderos y depósitos legales, almacenes inscritos en entidad competente, son recibidos y transformados por estos establecimientos, pero muchas veces no es registrada la guía de transporte forestal y mucho menos la lista de trozos, y tampoco se registra en el libro de operación. Por eso que cuando uno va a inspeccionar un aserradero o un establecimiento de transformación forestal, uno no solamente tiene que ver, encuentro yo el ilícito, yo fiscal, encuentro el ilícito, a ver, señor, ustedes pueden, a ver, permítanme la guía de transporte forestal que acredita este cargamento acá. Señora ingeniera, muy bien, su lista de trozos, porque la guía tiene que ver con la lista de trozos. Y en tercer lugar, tengo que pedirle, ¿qué más? ¿Qué más le pido? El libro de operaciones. Pero además de eso, tengo que pedir su licencia municipal. Tengo que pedirle ¿qué más? La licencia expedida por la Administración Técnica Forestal. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el producto que yo encuentro no se condice ni con la lista de trozos ni con el libro de operaciones. Y dice que esa manera de entrada es que a ese cerrado clandestino en forma ilegal. Octavo, el producto forestal que llega a los cerradores ilegales, o sea, no tiene licencia municipal. Acá sí tiene, acá no. Sin permiso del sector industrial, reconocido en la Administración Técnica de es peor, porque este instituto institucional no tiene licencia de la Administración Técnica Forestal, no tiene licencia de industria y turismo, no tiene nada. Es aserradero clandestino. Mayormente ellos están afincados
Ucayali, Marañón, Amazonas, donde incluso la madera y ya la traen por el cauce del río, aguas abajo, en la madera. Novena, acuerdos con las garantías de control que están a cargo de las administraciones técnicas de control ambiental para hacer control de transporte postal terrestre y acuático por ordenanza ministra de noche, previo pago a los encargados de la ley de control y los miembros de la ley de carreteras con un total de acceso de 20. O sea, aprovechan el tránsito de transporte terrestre y acuático, pero para que no puedan detectar el volumen de madera que llevan, coimean a los técnicos forestales y a la policía de carreteras para poder transportar el producto. ¿Por qué? Porque es de noche. Transporte forestal con el 50 o 30% de la carga no comprendida. Esto es transporte de madera en volúmenes que exceden a la autorización de la ley de transporte forestal. Para eso es necesario que tanto el fiscal como el técnico forestal puedan hacer la ubicación de la madera, ya sea madera cerrada o ya sea madera rojiza, utilizando la tabla del sistema de doctor, pero eso es muy complicado, no pueden entender. Yo creo que todos ustedes han comprado mi último libro, donde los anexos, el titular libre, donde los anexos, justamente, yo les hago varios ejercicios de cómo aprendan ustedes a aplicar. ¿Que esto tiene que saberlo el abogado profesor? Claro que sí, tiene que saberlo. Cómo ubicar madera rojiza y cerrada, y también madera en vehículo de camión. Y es necesario entonces que ustedes, es mi última publicación del 2012, ojalá que este año ya salga el otro libro, mi quinta obra jurídica, que es sobre los principios del derecho ambiental desde el punto de vista constitucional. ¿Cómo está tratando el Tribunal Constitucional los principios del derecho ambiental? Bien, 12. Se realiza la intervención y el usuario señala que tiene todos los documentos oficiales y que su operación comercial fue de buena fe y el Estado realizado por reglas sin investigación previa, sin valoración de documentos, sin revisión popular, procede a validar. Es decir, ¿cómo alguien manda fraudulento probando de esa manera sustituyendo la función del dinero público? ¿Cómo hace eso? Solamente tengo que manejar un menor bajo, no el delito de cohecho. No me cabe la otra. Y yo no puedo que como técnico forestal, como funcionario que represento, puedo creer que sin investigación previa, sin valoración de documentos, sin inspección popular, pueda validar un acto fraudulento otorgándole dicha madera sustituyendo es inconcebible, pero de esto, cantidad de madera está aquí, ¿no? Cuando irme a Yurimá o cuando irme a Calma, aquí nomás de Pedro Ruiz, antes de llegar a Amazonas, hay un bosque que se han integrado dentro del bosque. También, por presiones políticas, el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, da normas extraordinarias, por saldos, por inventario, que permiten la movilización de condiciones de manera extraída legalmente por única vez, y en base a eso se permite la corrupción. ¿Por qué? Por única vez. Nunca se acaba esa única vez. Tienen 6 o 8 meses sacando de él, dice que viene el saco, en base a una norma, una resolución que no se. ¿Por qué? Porque hay organizaciones criminales dedicadas a través del precio de la madera. Si no, veamos lo que está sucediendo en Madre de Dios, donde tenían que traer el ejército, la marina, los anfibios, a destruir todo eso. ¿Por qué? Porque ya se habían aceptado con la finalidad de ir descargando más y ya
Décimo cuarto. Bueno, esta es una interpretación del Decreto Supremo 014, donde juegan con el literal R y el literal D, ¿no? Para poder muchas veces favorecer al. Esto es necesario establecer porque ellos quieren hacerlo pasar como si fuera una infracción administrativa sujeta a una cuando esto realmente es delito. Y tiene que haber un fiscal. ¿Lo pone en conocimiento del fiscal los técnicos forestales? No. Décimo quinto. Una vez utilizados los azaroteros, la madera y la denominación correspondiente, esta sufre transformación correspondiente y además de primaria a secundaria, llegándose a fabricación de muebles, lo que es imposible detectar de dónde proviene la madera. Y esto sucede también con la fábrica. Por ejemplo, te vas al mercado modelo o te vas a pasar a fábrica y encuentras una hermosa cartera de piel de lagarto negro. ¿Se decomisa si termina o no? Pregunta para ustedes. O se van a tener mucho tiempo y encuentran por ejemplo hay una piel de tigrillo. ¿Qué hacemos? Detectado, sí, sin lagarto negro, una hermosa cartera. ¿Cuánto cuesta esta cartera? $200. O una madera de caoba que no se mueve y está haciendo el día de aquí y el día de aquí. ¿Se interviene o no? No. ¿Por qué? Porque es difícil detectar un vino. Si vino de un procedimiento, la madera legal, o vino de forma procedimiento. ¿Por qué? Porque es un producto terminado. Miren toda la ocupación. Por eso es que es necesario el control previo, tanto en el campo como en los aserraderos. En los aserraderos formales y en los aserraderos clandestinos o informales. En los aserraderos clandestinos formales inclusive se les cierra el local, se les clausura definitivamente el local. ¿Eso quién se pide? Se le pide pues en medida cautelar. ¿Quién lo hace eso? El Ministerio Público. Específicamente ¿quién? Los fiscales especializados ambientales. Bueno, esos especializados también vienen aquí. Últimamente se están capacitando, están llevando a capacitar, pero al comienzo como que no tenían nada de eso. Más estaban ahí con una fuente de trabajo por otra cosa. Porque esto es un tema muy complejo. Esto hay que vivirlo. En primer lugar, necesito realidad, hay que conocer el Perú. Y un fiscal que conoce el Pedro Luis Iván, ¿qué va a saber? Es como que hay fiscal de familia que llega, ¿sabe qué? Y se notifica que las policías se han de haber. No, no puede ir porque me confunden. Ese es un trabajo. La confunde porque se pinta el pelo, ¿no? Pues, como póngase el pelo normal, pero tiene que ir. Décimo sexto. Muchas veces los concesionarios o los trabajadores efectúan los caminos, trochas, cambios de uso de suelo forestal, sin los estudios de impacto ambiental para hacer la extracción de la madera de menor. O sea, realizan rutas distintas, usan GPS, usan radios satelitales, que es muy difícil, inclusive algunas están vinculadas con el narcotráfico, como sucede en el caso Valdés y en el caso de Valdés. En el caso de Valdés, también tiene que con la madera acababa y con la que hacía Valdés. Décimo séptimo, la veda forestal, que mayormente, al igual que la costa norte del Perú, acá mayormente no se cumple. ¿Por qué? Por presión política, por presión económica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se dio por única vez las comunidades nativas que se encuentran ubicadas en esas cuencas, se extrae, miren cuántos
¿Cuánto se instaló? 17.191 metros cúbicos de madera caoba y 66.229.7 metros cúbicos de cemento. Y no hay un plan adaptado de reforestación, porque ustedes saben que la reposición o reforestación es un proceso de mucho costo para el Estado, de mucho costo. Y la regeneración natural demora años para poder restablecerse el ecosistema. La 18ª consiste en las famosas declaraciones juradas, o sea, omite la expresión jurada, porque toda una declaración jurada. Y en base a esto, por ejemplo, se dio la resolución judicial 0192 de 2009, en la cual se facultan a las administraciones técnicas forestales que dedican los aspectos de Iquitos, Sontamana, Requena y Villalobos para aprobar planes operativos anuales de la zafra de producción. Este es un acto pues, de corrupción a nivel ministerial. Porque esta resolución se hizo no en base a cada operativo anual ni menos instituciones populares para formar el procedimiento de técnico, sino en base a declaraciones juradas. Y sacaron la resolución ministerial. Décimo noveno. Bueno, esta se desprende del artículo 379 sobre infracciones dentro de terrenos comunales, ordinarias otorgadas en la Comisión Social del Artículo 014. Aquí hay un problema sobre las concesiones forestales que se realizan en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas. Ahí uno tiene que tener bastante cuidado, ¿no?, con esta situación. Si bien es cierto, las tierras comunales son inembargables, son alienables, son indiscutibles, etcétera, etcétera, pero hay que ver que no hay propiedad leguida sobre los árboles porque son patrimonio de la nación. Sí. Bueno, esta es una gran duda respecto al grupo de exportación de la caoba, es decir, hay duda acerca de la exportación de esta especie maderable valiosa, la caoba, porque por lo que resulta saludable revisar la normatividad administrativa a fin de poder verificar esta incertidumbre. Esto mayormente tiene que hacerse con la Convención Internacional de Especies Amenazadas, la famosa CITE, ¿no?, en la apéndice 2, ¿no?, la caoba del Perú 2008-2012, es decir, si los cupos de exportación deben basarse en información científica fidedigna válida y no pues en la aproximación inventaria, muchas veces falsos. Y mediante eso sale o exportamos la famosa caoba. La 21ª, esa última modalidad que se